Pues como lo acaba de comentar, ya podemos dar por fin estos resultados que fueron muy ajustados y solo acabamos de tenerlos definitivos, ya que en cabeza llegan dos partidos empatados, dos partidos empatados a nivel de escaños. Con 33 diputados está el Partido Socialista y también el Partido Independentista de la izquierda, Esquerra Republicana, seguidos por muy poco, 32 diputados por el partido de Junts per Catalunya, otro partido independentista. Cuarta fuerza, como lo acaban de comentar, la extrema derecha, Vox, la primera vez que este partido de extrema derecha entra en el Parlamento con algo más del 7% y 11% de los algo más de 7% y 11 diputados. Ahora bien, pues ninguno llega a los 68 diputados, que es la mayoría absoluta, y tocará pactar. Se podría volver a repetir un pacto independentista, aunque ahora mismo el candidato de Esquerra Republicana acaba de llamar a una mayoría más amplia, así que queda por ver estos días quién finalmente gobernará la Generalitat de Cataluña. Elisa, hablemos de la participación. Ya los sondeos habían previsto que sería baja. Pues sí, se había previsto que fuera baja, obviamente por la situación sanitaria, el COVID, que ha dado mucho miedo a la gente. Pero las autoridades afrontaron este reto, impusieron medidas sanitarias muy estrictas, también franjas horarias para que las personas mayores pudieran votar con tranquilidad por la mañana y a última hora de la tarde para los afectados del COVID-19 y los casos contacto. Pero al final la jornada transcurrió con normalidad, sin incidentes, aunque sí hay esta baja participación, 53% de participación, es de las más bajas de Cataluña, pero las autoridades se felicitaban esta noche ya que lograron más de la mitad de la participación y es algo que era pues su objetivo esta noche pese a la pandemia.